Estaba en el asentamiento Lautaro. A pesar de mi corta edad en esa época, yo visitaba todos los asentamientos para formar lo que eran los centros de madre y ver la posibilidad sobre la cosa de salud. Alguien escuchó la noticia, prendió la radio, parece que va a haber un golpe. Bueno, ya nosotros teníamos información sobre el golpe, no teníamos remota idea lo cruel que iba a ser. Yo tenía, cumpliendo ya los de 20 años. Yo pertenecí al asentamiento, el año 70, y se fue trabajando todo lo que significaba organizaciones sociales, por supuesto, dentro del asentamiento, dentro de la comunidad de mapuche. Dentro de eso nosotros teníamos la agrupación que se llamaba la Centro de Madre, y yo fui asumiendo responsabilidad dirigencial y fui la presidenta del Centro de Madre en ese tiempo, con 14, 15, 16 años más o menos. Y llegó el golpe. Nosotros sabíamos más o menos, sí, que iba a llegar un golpe, que se estaba dando la noticia porque se había dado un pregolpe antes, pero nunca nos dijeron que todo golpe iba a ser tan duro. 7 años tenía. ¿Y cómo nos enteramos? Porque llegamos allá, los profesores nos dijeron de que habían asesinado al presidente comunista que se venía a comer los niños aquí en Chile, y nos hicieron cantar la canción nacional, me recuerdo, en esa oportunidad. Y ahí nos entregaron una fotografía del presidente Allende, en afiche era, y venía inmediatamente un cuaderno grande que daban en esos tiempos donde venían todas las estrofas de la canción nacional, incluido con la estrofa militar que tienen ahí. Y cuando uno empieza a pensar, claro, el golpe estaba preparado con mucha anticipación porque no iban a salir inmediatamente esos materiales en el momento en que asesinaron al presidente Allende. Así fue como al menos nos enteramos, o yo me enteré personalmente en el colegio. En ese momento yo trabajaba en el Banco del Estado. Cuando nos llegó ese momento bastante difícil, sobre todo para los que nos sentimos y trabajamos dentro de la Unidad Popular en aquel momento, ¿no? Pero que detrás de nosotros también había una militancia. Entonces fue muy duro y muy duro para lo que vino después. Esa noche nadie durmió. Nadie durmió. Durante semanas yo creo que nadie dormía, o dormían por turno, porque los militares se iban, volvían, o se iban y volvían otros. Y no llegaban hablando con la gente, sino que arrastrando a la gente, golpeando a la gente, buscando documentos, hasta el documento de uno, así como los carnets, la libreta de matrimonio, todas esas cosas había que esconderlo, todo, había que quemarlo, esconderlo. Por aquí se paseaban los carros militares, entonces ahí había mucho temor, había mucho miedo al interior de las comunidades. Cuando yo me iba al trabajo, venía al Banco del Estado, veo al intendente, que era en aquel entonces, que lo llevaban completamente pelado en una camioneta, luciéndolo por las calles de Temuco. O sea, fue la degradación total para los compañeros. Yo cuando estudiaba aquí en Tranamán, yo usaba las trenzas largas, tenía mi pelo muy lindo, mi pelo negro, llegaba mis trenzas como abajo las caderas, y llegó un momento en que aquí parece que fueron todos los colegios que nos cortaron el pelo así, pero de raíz. Y después traía mi trenza, fue como una burla, nos entregaban las trenzas y yo traía mis 2 trencecitas, y muchas veces estuve hincada de rodillas porque no me permitían hablar en mapudungún. Pues entonces todos esos cambios fueron haciéndome cambiar en un momento y empezar a tener como esta especie de rebeldía y esa especie de querer luchar por lo que nos estaban prohibiendo, pues lo que nos estaban prohibiendo en ese momento era de ser mapuche y era de ser libre. Me fueron a buscar directamente a la casa donde vivía aquí en Temuco, arrendábamos un departamento con una hermana y ahí estuve encarcelada 15 días. ¿No? Fue difícil
Y fue duro para mí porque uno no piensa en esos momentos cuál puede ser el proceder de estas personas. Mis padres no conocieron nada de los problemas que yo pasé. Tampoco tuve el tiempo de decírselo. Mi hermana mayor me dice, tienes que ir a buscar el pasaporte para que lo firmes. Mañana te vas a las 5 de la mañana, te vas a Argentina. Entre eso, mi otra hermana tenía la dirección de una monja que vivía en Argentina, que ella nos estaba ayudando a la gente de izquierda, que éramos acá. Teníamos una tía en Talcahuano, le fuimos donde ella, por lo menos yo con mi prima, la Lucy, que era la más perseguida, pues los otros ya le habían detenido, ya estaban dentro de la cárcel. Y nos quedamos allá como 3 años, 4 años por lo menos, trabajando de empleada doméstica, sin tener ninguna comunicación con la familia, porque no podíamos mandar cartas, porque la carta tenía seguimiento. No podían venir porque nosotros éramos perseguidos, lo buscaban, a Lucy le buscaban. No hubo organización, porque siquiera la familia que se reunía era prohibida. No podía haber en una casa 5 personas juntas, porque era prohibido. Empezaron a llegar algunos dirigentes para empezar a decir de que iba a haber una ley que venía en contra de los mapuches. Y esa ley precisamente era la 2568, el decreto ley que creó la dictadura militar, donde dividía y subdividía las comunidades mapuches. Por ley nosotros como pueblo ya no existíamos porque ellos decían aquí todos somos iguales. Y ahí se constituyó los centros culturales mapuche. Toda la gente que éramos de los centros culturales éramos amenazados de que era una organización ilícita y que cómo iba a haber un centro cultural mapuche si la ley dice que no existe mapuche. El Ministerio del Interior no reconoció a la organización con el nombre Centros Culturales Mapuche de Chile, y ahí fue que el 83 estratégicamente tuvo que cambiarse de nombre y colocarse Asociación Gremial de Pequeños Artesanos Admapu. Ya éramos, yo ya tenía mis 18 años, 17 tenía la verdad, porque la primera vez que me detuvieron, mi mamá tuvo que ir a sacarme porque no era mayor de edad. Ahí se enteró de que yo andaba metida en este movimiento social mapuche. Y de ahí ya empezó la detención. Nosotros estábamos así como estamos ahora reunidos. Llegaban los pacos, los milicos, llegaban gente particulares. Mi familia, por supuesto, fueron muy golpeados. Mi hermano, mi prima buscada viva o muerta, y los tíos todos están encarcelados. Y como no le encontraron nada, entonces después lo soltaron. Y en la comunidad llegan los policías, los militares, al amanecer, invierno, verano, otoño, sacaban a mi abuelo, sacaban a mi abuela de la cama y lo arrastraban en el barro, apaleaban a la gente, y la gente que podía arrancarse en ese momento se escondía. Y la gente que estaban perseguida simplemente estaban en clandestinidad, no podían estar ahí. En Puerto Domínguez. Yo no sabía lo que era una incomunicación, pero le puedo contar a ustedes, si no lo saben, que era una celda chiquitita con una pequeña tarima y le colocan agua oscuro, totalmente oscuro. Y la puerta esa de fierro, pa allá, pa acá. Y don Lorenzo me dice, Lucy, que yo sé dónde podemos ir. Conocí a un profesor, una casa de un profesor. Era un profesor que no era mapuche. El hombre se volvió loco cuando nosotros llegamos. Prendieron estufa, calentaron agua. Me dijeron que me lavara los pies con agua bien calentita, porque yo no sé de qué color llegamos, como estábamos incomunicados en un calabozo, donde corría un viento como remolino. Esa fue diría la más cruel que viví físicamente, porque las otras fueron más torturas psicológicas. Cuando me vienen a avisar, no, que tengo que salir de Argentina, un país que yo por primera vez lo escuchaba, nos pasamos a quedar a Francia para seguir al día siguiente a las 8 de la mañana a Rumania. Estuve trabajando en una fábrica de líneas blancas con todos los altibajos que presentan el invierno, porque verdaderamente aquí es frío,
pero allá teníamos que vivir menos 22, menos 23, menos 24 grados. La nieve que no bajaba de los 80 centímetros, ¿no? Entonces, después de 3 o 4 años, ya cuando sale la lista de todos los chilenos que no podían entrar, yo me encontraba en esa misma lista de personas no peligrosas para la seguridad interior del Estado. Yo ya venía de otro país, no podía pedir el asilo político en Suiza. Entonces, el abogado me dijo, mira, voy a ser bien franco contigo, el asilo no te lo van a dar. Además me dijo, tú eres soltera, una mujer intelectual. Me dijeron, tú eres un peligro para las sociedades capitalistas. Así que había que cuidar niños, había que cuidar personas de edad, había que ir a hacer aseo muchas veces, ¿no? Para poder sobrevivir, pagar el arriendo, pagar el teléfono y pagar el seguro, porque seguro y teléfono, seguro de enfermedad y teléfono, eso es obligatorio en Suiza. A Temuco, nuevamente a mi comunidad, cuando ya supe que había una organización que se estaba levantando, cuando ya pensamos en que se podía uno sumar a las organizaciones o podía ya caminar libremente, y no era tan así, pero nosotros con cuidado teníamos que salir a hacer eso. En el 83, 84 mataron al Manuel Melín, un estudiante joven. Cuando estaban realizando trabajo voluntario, se adjudicó la muerte de ese joven Acción Chilena Anticomunista. ¿Ya? Sacaron panfletos y el día siguiente que mataron al Melín, vinieron a dejar una corona en la sede en Cautín 1635 de Admapo. Dejaron carta de amenaza que Acción Chilena Anticomunista no perdona, hijo de puta, y que mañana o pasado serás tú. Pero esto se sabían primer, segundo nombre y segundo apellido de cada uno de nosotros. Y no éramos poca gente. Cuando se habló de arte y cultura, se levantó lo que era el conjunto folclórico de Admapo adentro en aquellos tiempos. Entonces las lamienes que tenían, o los lamienes que tenían vocaciones de cantar, la lamiana Elisa Bendaño con su cantún, con su música, la Luisa Cayupil, que ya está en el Bueno Mapo, también con su cantún. Entonces oyeron, y otra que nos dedicamos al discurso. La música era como una forma de estrategia de llegar allá, y en muchos lugares lo hacíamos más cantando las cosas que le comunicábamos a la gente, porque habían cosas muy delicadas que había que comunicarle a la gente. Por ejemplo, desalojo en una comunidad. ¿Cuántas personas habían heridas? ¿Qué es lo que qué estaba pasando con ellos? Porque igual había que tener cuidado con eso. Y resulta que el mapuche, Admapo en este caso, se levantó con más identidad, con más fuerza, con idioma, con todo, con la cultura. Y por eso que se hizo tantas cosas después, porque se levantó los guillatunes, se levantaban los palines, se levantó Huachipanto, se levantó el idioma, se levantó todo, y se empezó para la gente mapuche. Y hablábamos de la cosmovisión. Y nosotros salíamos en los medios de comunicación, hablando. Y la gente llegaban a la sede de Admapo en Cautín 1635. No llegaban 2 o 3 personas, mucha gente llegaban, traían pollo cocido, tortilla, hasta leche traían la gente a venir a compartir con nosotros. Ustedes continúen, nosotros siempre vamos a estar acá. Esa es la fuerza más importante, la decisión, la escuela más interesante que yo pude, la universidad del mundo, puedo decir, donde yo aprendí a tener dignidad, a estar con los pies muy bien puestos y saber defender la dignidad de un pueblo. Tengo que recordarme cuando se dividió el Consejo, cuando se fue el Consejo, todas las tierras formaron su propia organización. Entonces Admapo sufrió como esos 2 quiebres fuertes en ese periodo. Y ahí logramos, como digo, juntarnos y hacer una propuesta única. Y nos volvimos a ir a presentar a donde don Patricio Erwin. Y ahí no nos quisieron recibir, pero ahí ya llevábamos estratégicamente acá, que si no nos dejaban entrar, que como yo era la única mujer y como era la presidenta de Admapo también, y me dijeron, mira, si nosotros no nos dejan entrar,
tú vayas a entrar con esa carpeta y tú vayas a decir que se lo quería entregar en las manos a don Patricio Aylwin. Así pudimos lograr de llegar a acercarnos con esta comisión que tenía don Patricio Aylwin. Entonces, desde ese momento, el acuerdo que fue sentarnos en la mesa a conversar, a dialogar en el buen sentido de la palabra, pero que estuviéramos todas las organizaciones mapuche, al menos de la región. Éramos bien medio levantados en esos tiempos, como dicen la juventud ahora, medios choros éramos en esos tiempos también. Es que la dictadura nos hizo ser fuertes nosotros. Cuando se hizo la negociación con Patricio Aylwin, se trabajó de tal manera que nosotros tuvimos participación masiva e importante como pueblo mapuche a esa ley. Después de eso, conocí a una persona, conocí a un señor suizo. Pasamos como 8 meses y después al final ya me casé con él. Se me abrieron todas las puertas, se los digo, se me abrieron todas las puertas. Y ahí me cambió la vida. Y yo creo que fue sin tirar mucho para arriba, ¿no? Llevé una vida muy tranquila durante varios años hasta que él falleció. Pero nunca dejé de trabajar por la solidaridad. Se firmó el compromiso de Imperial. Y ahí a mí me tocó de firmar ese compromiso en mi calidad como presidenta de ADMAPO. Y llego ahí y después dicen hay que hacer un discurso. Y nosotros hemos dicho que tú eres la que tiene que hacer el discurso. La verdad es que si tú me preguntas ahora qué dije, no, hablé de las tierras, sí. Hablé que queríamos recuperar las tierras y que nosotros íbamos a defender las tierras, que hubiera ley o no hubiera ley, íbamos a defender las tierras. Entonces, eso, claro, producía ovación. Dije, no, tenemos que tener casas dignas donde tengamos que vivir tranquilos los mapuches y nuestros abuelos, y me acordaba de mi abuelita, aquí me acordaba de mi mamá, que teníamos unas casitas de tejas nomás. Educación también pedí, que queríamos que nuestros hijos llegaran a la universidad, que nuestros hijos llegaran a los poderes políticos y esa cuestión. Entonces, claro, obvio que era ovación. La situación es que estamos en los 50 años del golpe militar, que yo creo que esta situación que estamos viviendo no va a pasar no sé cuántas generaciones para que mejore el país políticamente, porque yo creo que la ideología religiosa como la ideología política están caducos, así como la Constitución del 80. Estamos viviendo como en el aire y decirle a la gente joven que nosotros hemos luchado mucho para que hubiera una mejor calidad de vida y para que hubiera una mejor sociedad. Y eso fue un sacrificio enormemente grande, porque para muchas de nosotras, las mujeres mapuche, hombres, dirigentes social, entregaron su juventud para esto. Antes teníamos un solo enemigo, el enemigo de la dictadura militar. Ahora como que hay mucho más enemigos y mucho más confusión porque no hay una organización única. No hay ni siquiera un partido político que te oriente y que te diga, momento, esto es lo que hay que hacer. Esto, bajar información fidedigna que en una pantalla, que ahora que está la tecnología encima, pudieran orientar a la gente y estoy segura que no tendríamos tanta locura que en este momento hay. Lo de la dictadura fue un pasaje muy oscuro, muy triste y muy amargo. Pero sobrevivimos, lo importante, eso, la mía, lo importante es que sobrevivimos y hoy día logramos tener, independientemente que estemos de acuerdo o no, con una única herramienta jurídica que tenemos, que es la ley 19.253, la ley indígena, que está cumpliendo también 30 años. Entonces esto logramos de producto de todas estas andanzas que tuvimos que sufrir en los años 70, los años 80, parte de los 90, para vivir un poquitito más tranquilo. Que en los colegios hoy día, en algunos colegios se esté implementando la educación intercultural, que se esté hablando del Mapudungún, que se esté hablando de nuestros valores, eso también es algo positivo que no podemos desconocer. Entonces, pero esto yo lo llamaría a nuestra lamiana que hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. Y esta es una tarea de la futura generación, de las nuevas líderes, de las nuevas dirigentes que vienen en camino. Que nunca nieguen su raza, que hagan al máximo, que traten de unirse, porque yo veo que lo peor que hay acá, que el pueblo mapuche no está unido. No podemos aplastarnos los unos a los otros, porque es el pueblo entero el que tiene que estar en esto. O sea, hay que buscar la unidad.
Oh.